stay connected. Hola! Hello, my Spanish survivors. Welcome back to a new video with me, Ale. Today's video is a special video because I will be sharing with you what did I do yesterday. During this video, you're gonna learn a bunch of useful and casual Spanish vocabulary. As I talk about yesterday, we will address the past tenses in Spanish. Probably you will notice that I'm going to speak a little bit faster than usual. Not super slow as I normally do, but still slower than normal conversation. This way, you can practice understanding a more natural speaking speed. I will provide you with a text in Spanish on my right. And the translation to English will be ready for you to activate in the caption section down here. So, empecemos. Ayer dormí hasta tarde y me levanté aproximadamente a las 9:30 de la mañana. Dormí tan rico que me sentía muy relajada al despertar y lista para empezar un nuevo día. Me levanté de la cama, fui al baño, me cepillé los dientes y tomé una ducha rápida. Luego me vestí, me puse un pantalón, un polo manga larga, unas medias y estaba lista. Después hice 10 minutos de yoga. Me encanta hacer yoga en la mañana porque me ayuda a relajarme aún más y a estirar mi cuerpo después de tantas horas de sueño. Más tarde, mi esposo y yo preparamos el desayuno juntos. Tostamos el pan, preparamos chocolate caliente, cocimos un par de huevos e hicimos un extracto de frutas con piña, manzana, zanahoria y kion. Todo estuvo muy rico. Después del desayuno, me puse a practicar música. Comencé con algunos acordes en la guitarra de una de mis canciones favoritas. Y también toqué un poco de piano. Estoy tratando de dedicar al menos 1 hora al día a practicar en la medida de lo posible. Más tarde, mi esposo y yo decidimos salir a dar un paseo. Caminamos tranquilamente y después de unos 20 minutos regresamos a casa. A eso del mediodía nos alistamos para salir de nuevo, ya que queríamos ir a un centro comercial para comprar algunas cosas para la casa. Nos pusimos los zapatos y una casaca gruesa porque hacía mucho frío afuera. Y luego caminamos a la estación de bus. A eso de la 1 de la tarde llegamos al centro comercial. Era enorme, con miles de tiendas. Después de pasear un rato, nos dio hambre. Así que fuimos a un restaurante a almorzar. Pedimos una hamburguesa con papas fritas
y un refresco de maracuyá. Todo estaba riquísimo. Después del almuerzo, visitamos varias tiendas. Una tienda de videojuegos, una librería, una tienda de ropa y una tienda de departamentos donde compramos algunas cosas para la cocina. Voltea tu teléfono y suscríbete. También visitamos una librería de mangas y compré un libro llamado Chi, que trata de un gato que perdió a su familia y encontró un nuevo hogar. Además, pasamos por una tienda donde compré resaltadores, ya que me hacían falta para estudiar. Me gustan mucho los útiles escolares, así que no pude resistirme. A eso de las 5 de la tarde regresamos a casa. Me preparé un flat white. Para eso molí los granos de café y los puse en la cafetera francesa. También calenté un poco de leche y la espumé. Luego vertí un poco de café en una taza, añadí leche y ¡listo! Después de eso me puse a leer mi nuevo libro por un ratito para relajarme. A eso de las 6 de la tarde, mi esposo se puso a preparar la cena, comida india, mientras yo me puse a editar un poco de contenido para YouTube, trabajar en el próximo video y también responder los comentarios tan lindos que recibo de ustedes, Spanish Survivors. Muchas gracias. A eso de las 7, la cena estaba lista. Comimos butter chicken, que estuvo demasiado rico. Mi esposo se lució con la cena. Después de cenar, limpiamos un poco la cocina, pusimos los platos en el lavavajillas y encendimos la máquina. Por la noche decidimos dedicar 1 hora a los idiomas. Yo estudié un poco de alemán. Es muy importante para mí dedicar al menos 1 hora diaria al alemán, ya que quiero prepararme para un examen de nivel. Más tarde nos relajamos un poco jugando videojuegos retro. Estuvimos jugando Super Mario World. Fue muy divertido. Y para terminar el día, vimos una película de anime, Your Name. Es una de nuestras películas favoritas. Siempre nos hace llorar. ¿La has visto? Si no, te la recomiendo. Es buenaza. Y bueno, después de la película terminé muy cansada y estaba feliz de ir a dormir. Y ese fue mi día de ayer. No todos los días son así, pero este fue un día especial de fin de semana. Okay, well, that was a day on my life. I hope you understood everything I said, or mostly of it. And let me know in the comments, what do you normally do on your weekends or when you have a day off at work or at school or university? Well, just let me know in the comments. I will be really happy to read about you.
And if you want to practice or keep practicing your listening and comprehension skills, here I'm going to put a playlist with a bunch of videos that are going to help you to practice especially that. And here there is another playlist with some dictation exercises that are also really good for your comprehension skills and writing. Well, I wish you a nice and wonderful day, and we'll see us next time. Stay connected. Nos vemos. Chao, chao. Que te vaya bien.